Una banda que se mantiene vigente durante 30 años, se mantiene sus integrantes unidos, es escuchada no solamente en México, sino en toda la región y además en otras partes del mundo, merecía tener su biografía. Acá como que genuinamente creo que hay una admiración entre ellos, se conocen entre ellos y tienen un ego muy bien como domado, así, como que no dejan que su ego los haga perder de perspectiva las cosas importantes y la música, que es el centro que los une, y que cada uno tiene muy claro lo que aporta a la banda. Son 4 mundos completamente distintos que juntos forman un ente que es Café Tacuba, y lo que vas a ver en el episodio por primera vez en Bios es una banda. Todos los anteriores eran solistas. Mantener un sonido así, mantener una identidad durante 30 años está imposible. Es algo que creo que solo talentos muy grandes y gente muy talentosa y este conjunto de elementos que tiene Café Tacuba logran que sean posibles. Esto es Detrás de Bios, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de Bios, vidas que marcaron la tuya. Soy Nicolás Artusi y te invito a descubrir cómo se construyeron las historias de los íconos más importantes de América Latina. Ya tuviste acceso a sus vidas, en sus voces y las de sus amigos y familiares más cercanos, y ahora tendrás acceso total a los secretos de la realización de una serie única en su especie, igual que ellos. En este episodio, el grupo musical mexicano que desde hace 30 años lidera la escena del rock en América Latina, Café Tacuba. Conociste la intimidad de Rubén, Meme, Joselo y Quique. Llegó el momento de descubrir cómo fue para Nat Geo entrar en estos 4 mundos tan diferentes. Vamos a presentarte material exclusivo de Detrás de Bios que no viste ni escuchaste en ningún otro lugar, y vas a enterarte de cómo se construyó esta biografía única con la palabra de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Soy Francisca Valenzuela, soy músico chilena y soy la host invitada para el episodio Bios de Café Tacuba. Guido Goldberg, productor ejecutivo de Underground. Leo López, director de Underground. Javier Berruti, director de contenido. Lucila Carmona, soy directora de producción de National Geographic Latinoamérica. Yo soy Hernán García, productor para National Geographic. Yo soy Fernando Semenzato y soy la cabeza de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica. Si mal no recuerdo, creo que la primera vez que los escuché o los vi fue, yo creo que tenía yo unos 13 o 14 años en MTV. Recién nos pusieron MTV en mi casa y pusieron cable, no tenía cable antes, y pusieron MTV y me acuerdo que era la época que estaba sonando como Aterciopelados y Café Tacuba y era así como todo el día en MTV y me alucinó. Escuché El Ciclón, La Ingrata, pues todo lo que fue Amores Perros, ¿verdad? Y me encantó, me llamó mucho la atención. Y luego, yo diría, la primera vez que los vi en vivo fue en Santiago, acá en Chile, durante la gira del Vale Callampa, que fue el tributo a los 3. Y ahí también me enamoré mucho de su concierto en vivo, los encontré increíbles y fue como un enamoramiento con el proyecto que los dejó como una referencia para mí del mundo rock en general, digamos, como banda, como proyecto, que hasta el día de hoy me encanta. He tenido una relación muy interesante siempre con Café Tacuba. Café Tacuba ha sido como que el soundtrack de mi vida siempre, desde la prepa, universidad. No he ido a una buena fiesta donde en algún momento no pongan alguna canción de Café Tacuba. Tanto personal como profesionalmente, en los últimos 30 años, Café Tacuba ha estado presente para mí. Entonces, para mí fue cuando estábamos decidiendo ¿a quién buscamos hacer para Bios este año? Pues, a ver, oigan, pues ¿a quién nos gustaría rendirle este homenaje? O sea, mi respuesta obvia fue, tenemos que hacerlo a Café Tacuba. O sea, no hay más, cumplen 30 años este año, entonces es el mejor momento para hacerlo y es una banda increíble, es increíble trabajar con ellos. Una banda que se mantiene vigente durante 30 años, se mantiene sus integrantes unidos, es escuchada no solamente en México, sino en toda la región y además en otras partes del mundo, merecía tener su biografía. Y me encanta que se sorprenden que no los llama MTV, sino que los llama National Geographic para hacer una historia, y eso habla, digamos, del valor de ellos y el valor que traemos nosotros a ellos al contar su historia. Para nosotros los Cafetas serían como si los Soda Stereo no se hubiesen separado. Son los Soda Stereo mexicanos que rebotaron al revés, en vez del sur para el norte, del norte para el sur, con sus diferencias, ¿no? Con diferencias de culturas y demás. Y después es una banda con un espíritu punk, de hacerlo con lo que tienes, de ser disruptivo, incluso con su misma cultura, que también hace la diferencia respecto a otras bandas de la región, me parece a mí. No podemos ver la música latinoamericana, no solo mexicana, ¿no? Sin Café Tacuba. Café Tacuba creo que va mucho más allá del rock, mucho más
porque además ellos en sus inicios no son rockeros, ¿no? Mucho más allá de la música alternativa y mexicana, ya es música latinoamericana, ya es música internacional, y creo que hoy pocas bandas han tenido una progresión en esa carrera, ¿no? Mantener un sonido así, mantener una identidad durante 30 años está imposible. O sea, es algo que creo que solo talentos muy grandes y gente muy talentosa y este conjunto de elementos que tiene Café Tacuba logran que sean posibles, ¿no? Y la verdad es que pocos, dejemos en Latinoamérica, creo que pocos talentos en la historia de la música pueden decir lo mismo o pueden marcar una trayectoria como la ha tenido Café hasta ahora. Me he enamorado de una chica banda, me he enamorado de su negra piel, pelos pintados, flexibotas negras, y es de las morras de la CQ23. En Detrás de Bios ya conociste las historias detrás de las biografías de Gustavo Cerati, Charly García, Alex Lora y Luis Alberto Spinetta. Cada uno de estos retratos significó un desafío tan grande como diferente. Ahora, ¿cómo fue para Nat Geo meterse en el universo de Café Tacuba? En el caso de Café Tacuba fue todo, la verdad, mérito de Hernán García March. Él había trabajado antes en una compañía discográfica y de eventos mexicana, y a partir de eso conocí a su manager, y es muy normal que te llame MTV tal vez para hacer una biografía de una banda. Es muy raro que te llamen Nat Geo. Cuando te llaman Nat Geo hay muy poca gente. Creo que hasta ahora sí nos dijeron que no es por agenda, no por deseo. Estaba el contacto para llamar, estuvo la oferta de hacerse. Cuando vimos que la banda se perfilaba dentro de los valores de marca que tenemos nosotros, cuando vimos que todo se unía y funcionaba, y que además había muchísimo material inédito que querían contar. Por ejemplo, en el show mostramos cómo ellos, junto a Gustavo Santaolalla, arman un álbum. Es algo que nunca se había contado. Mostramos su lugar de estudio, donde graban. Eso es algo que se logró con el acceso. Es algo que le debemos mucho a Hernán y obviamente a la banda, a su manager. La verdad es que mi rol fue de inmersión absoluta, desde el pichárselos para ver si ellos querían trabajarlo con nosotros, el revisar todos los guiones, revisar las escaletas, trabajar en la propuesta creativa y narrativa con la banda y con Underground, y trabajar el cómo vamos a contar su historia que no se haya contado antes. La verdad es que Café Tacuba tiene otro par de documentales allá afuera, entonces también teníamos un reto de cómo hacemos que nuestro documento sea nuevo o único, y lo es. Fue distinto a todas las anteriores bios que habíamos hecho, porque no habíamos tenido contacto en la previa. Habían aceptado la mayoría, el 90% de las propuestas que habíamos hecho las habían aceptado gustosamente, como siempre a último momento, como buen rockero. Entonces llegamos sin haber hablado con ellos, ¿no? Ellos tampoco nos conocían, entonces de los dos lados hay, ¿no? Hay como... ¿con qué me voy a encontrar? Y el primer día que fuimos a México, tuvimos que irnos a Monterrey a Saltillo. O sea, arrancamos por el final. Siempre en Bios terminamos con los recitales, acá empezamos con los recitales. Y fue espectacular, porque llegamos y los saludamos muy seriamente. Eran 4 gentlemen, ¿viste? Te saludaban y seguían. Todo bien, vos filmá, pero yo estoy acá. Y de repente no queríamos molestar y les decimos como, bueno, les queremos contar, vamos a tener una cámara en un costado del recital, otra cámara en el otro costado y una desde el público. ¡Métanse! No, pero ¿cómo? Vamos a joder al público. ¡Vinimos para esto! Y desde ese momento hubo otra conexión, ¿viste? Hubo un acceso, hubo un permiso. Y quizás lo que se nota, por eso fue tan fácil desde el principio, me parece, es como es una banda con las cosas resueltas. Que esos 30 años de experiencia significa 30 años de superar conflictos, 30 años de aprender a respetarse y elaborar juntos y juntos con los demás, ¿no? Entonces por ahí esa también tiene que ver con parte de la sorpresa de cómo fue fácil el acceso, ¿no? Como las y cosas están claras. Son gente que va a laburar. Cuando tienen que laburar, laburan y se olvidan que son estrellas y se olvidan de un montón de cosas y dejan los egos a un costado y se ponen a laburar. Y si se tienen que quedar un rato más a grabar o repetirla, lo hacen. La verdad es que nos dieron un acceso absoluto y abierto, y ellos valoran y saben la fuerza que tiene la marca National Geographic y saben el respeto editorial que tenemos por todas nuestras producciones. Entonces ya de ahí habíamos entrado
pues, con un pie derecho, ¿no? Ahora sí que nos dejaron sentarnos en esa mesa y era con nuestro trabajo y con los bios de la temporada pasada, el de Cerati, el de Charlie, el de Alex, demostrarles que era un documento de honor y de respeto y no era un documento de escándalos, ¿no? Sería lindo quizás preguntarles qué traen desde su parte. Yo creo que será más fácil decir qué es lo que trae el otro. Yo no puedo decir qué traigo. Mejor aún. Pero tampoco sé si quiero hacerlo. ¿Qué rol tiene cada uno de alguna manera? Creo que durante mucho tiempo hemos evitado eso de él es el rol, ¿no? O sea, porque es también algo que es fácil determinar, ¿no? Rubén, que es esta punta de lanza, este frontman, esta persona que jala hacia adelante y es la presencia del grupo. El más intelectual o el más musical. El Meme es este espacio en donde el teclado y las computadoras y la caja de ritmos, y Joselo es el rockero, guitarrista que está no sé, como que todos esos, y yo no sé quién sería yo en eso, ¿no? Pero un experimento que surgió desde Revés, que era el intercambiar instrumentos, también cambió la forma en cómo por lo menos yo creía que era mi papel. Y eso poco a poco ha ido transformando por lo menos mi aportación al grupo. A partir del Revés Yo Soy, yo empecé y para el Cuatro Caminos, sin ponerme de acuerdo con los demás compañeros, yo empecé a entrar más en el bajo eléctrico. Yo siempre me consideré un contrabajista. Me parecía un reto, esa cualidad acústica del contrabajo siempre me pareció que formaba parte del sonido de Café Tacuba. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido en estos procesos es el sonido de Café Tacuba es todo lo que los cuatro estemos dispuestos a hacer para que crezca esa visión colectiva. Algo que es importante, creo que es que no solamente los cuatro somos los arreglistas de las canciones de Café Tacuba, también los cuatro somos compositores, y eso creo que es muy afortunado, porque no es que las composiciones solo uno sea el compositor y solo una sea la visión que los cuatro tenemos que enriquecer o transformar. Cada uno de nosotros sabe lo que siente el otro a la hora de transformar las canciones, y sabemos lo difícil que resulta para los demás, y hemos encontrado ese punto de respeto donde hay un espacio para cada uno de nosotros, y a veces hay ese espacio para nuestras composiciones y a veces no. Algo muy padre y muy interesante de BIOS es que BIOS no tiene un formato muy rígido. Cada formato, cada episodio se ajusta a la verdadera historia detrás de cada artista. Entonces, la historia que se está contando no solo tiene un acceso muy exclusivo, sino además ellos tienen una parte autoral de esta historia, ¿no? Que eso es lo que nos hace diferente al resto de los documentos allá afuera. Todos los episodios de BIOS son buenos. Charlie esta vez más alocado, Gustavo es un poco más tristón, tal vez el flaco ahora es muy emocionante. Este es el más gracioso, me parece, es el que tiene más humor y más energía por los personajes que son. El episodio trata de los personajes, la historia de ellos. Cada uno refleja lo que es en esto, porque ese acceso nos permite estar 1 hora y media con esta persona o este grupo. Este episodio es el más gracioso porque Café Tacuba son muy graciosos entre ellos. Es muy celebratorio. Entonces, creo que la ventaja de BIOS o lo padre de BIOS es que eso, que cada episodio toma el sentir de que la historia y la misma narrativa nos pide dar. Esta es un baile, es una fiesta, ¿no? En Spinetta se logró emoción. Y en lo que se logra es que la gente mueva el cuerpo. Es imposible ver el capítulo y que el cuerpo no se te mueva, no sea invitado. Lo que tiene es eso, como el espíritu de Cafeta, ¿no? Tiene un ritmo y un rock and roll que te invita a la fiesta todo el tiempo y a pasarla bien. ¿Qué hace diferente al de Café Tacuba? Es algo que identificamos en la relación y en el vaivén con la banda, que fue que Café Tacuba no es una entidad. Son 4 entidades, son 4 personalidades, son
4 mentes y 4 universos diferentes que se conjuntan en uno. Entonces, contamos y vemos un poquito qué es lo que sucede con Rubén, cómo es Rubén, qué es lo que motiva y mueve a Rubén. Luego vemos qué es lo que pasa un poco en la cabeza de Meme, qué es lo que motiva y hace que Quique componga las cosas y vea el mundo de cierto modo. ¿Cuáles son las inspiraciones narrativas literarias de Joselo y cómo todo eso hace a Café Tacuba? Cómo si le quitas a uno de esos elementos, Café Tacuba no tiene el mismo sabor. Es como un café de olla en México, ¿no? Que es este café enorme donde le echas piloncillo, le echas canela, le echas un poco de café y lo vas mezclando hasta que tenga este sabor muy especial que tiene el café de olla en México. Eso es Café Tacuba. Yo lo viví realmente como una familia, ¿sí? Pero como una familia real, de mamá, papá, hijos, y que a veces van cambiando los roles, pero que tienen sus problemas, sus separaciones, sus quilombos, pero que hay algo que los mantiene unidos y que ellos definen a veces que es el respeto, el amor, la música. Es una familia con la que ellos llevan conviviendo los últimos 30 años. Y se tienen un absoluto respeto. Entonces, cada uno trae 25% de lo que es a la mesa y tiene 25% de la opinión y 25% del voto. Entonces, si algo no le gusta a uno, no vuela y no jala. Entonces, todo lo que nosotros teníamos que llevar a la mesa con la banda tenía que tener el 100% del voto, porque pues era algo que estamos trabajando con ellos. Y ellos decían, es que si no le gusta a él o no le gusta a este otro, preferimos no hacerlo, preferimos no avanzar con eso. Entonces eso a mí me dio un insight muy interesante, muy padre, de que una banda, si no tiene este balance de respeto y no tiene este balance emocional, no funciona, no se llega a 30 años de carrera, sino de que ellos se tienen un respeto absoluto entre ellos, su obra, y entienden que cada uno trae diferentes cosas a la mesa. Hoy estábamos hablando con Rubén me estaba contando que vivía acá cerca y entonces tiene desde el 99 esta sala. Desde el 99. Y es como la oficina, es como el headquarters Tacuba. Originalmente empezamos, el lugar de ensayos era la casa de nuestros padres. Ya, que es por acá cerca el satélite. Queda muy cerca. Sí, todos éramos no del mismo barrio, pero sí a 5 minutos en auto. Después nos mudamos a enfrente. Ah, es cierto. No, bueno, primero también a la casa de la abuela de Meme. La primera habitación de la casa de la abuela de Meme era el lugar donde ensayábamos. Después rentamos una casa enfrente de la casa de mis padres y el último movimiento fue esto que pudimos hacernos de este espacio que se convirtió en el lugar de ensayo. Aquí empezamos a grabar el disco Yo Soy. Revés lo habíamos empezado a hacer en el otro lugar de ensayo. Entonces ese fue como que fue 2 momentos diferentes, pero esto se empezó a convertir en el estudio en donde grabamos bases. Ya entonces. Sí, qué bonito. Gustavo Santolaya y Aníbal vienen a México y se sentaron acá a trabajar. Estamos aquí y ha sido aquí donde se han generado. ¿Y ensayan así? Siempre, en general. La mayoría de las veces sí, salvo que tengamos que invitar a más músicos o algo así, tenemos que hacer Me encanta. Me estaban preguntando. Sí, siempre. Me estaba preguntando, justo estaba hablando con el director y me decía como que interesante cómo ensayan, y yo pensaba cómo ensayamos nosotros en general también, y uno se pone mirándose unos a los otros. Se los desmayó algo. ¿Sí? El computador, como yo quiero participar. Como que uno ensaya mirándose igual, ¿cachai? Como, ¿me entendés? Que uno lo piensa porque como es músico está acostumbrado a disponerse de una manera para verse, pero después alguien de afuera dice que interesante que no están ensayando como si fuera un escenario. Exactamente. ¿Cachai? Ese es otro ensayo. Ese es otro ensayo. Ese es otro ensayo y es otra mentalidad de ahora no voy a confiar en en claro. qué mirada me voy a... O la parte escénica, porque por ejemplo me acuerdo cuando yo los vi a ustedes de haber sido la primera vez que los vi en Santiago, en Chile, los vi en el Caupolicán. Creo que fue cuando hicieron el... Avalancha. ¿Nacido? Yo creo que un poco después, el Fome. No habías nacido. Avalancha yo no estaría tampoco más chiquitita. Pero creo que fue cuando sacaron el Fome y lo fueron a tocar a Chile. Puede ser, ¿no? Pero los vi con la coreografía del Déjate Caer, cuando se van para adelante y hacen el tan. Entonces ahí también pensaba, como ahí también uno necesita ensayar un espacio que puede uno hacer su coreografía. Ensayamos aquí. Muy bien.
Una vez más, BIOS, Vidas que Marcaron la Tuya, cuenta con una anfitriona de lujo. Hay line-up integrado por Julieta Venegas, Javier Amena, Arturo Hernández y Catarina Spinetta. Ahora se suma la música chilena Francisca Valenzuela. ¿Cómo fue el ingreso de Francisca en la intimidad de la banda? Francisca generó una química dentro del show que hemos tenido muy buenos hosts, la verdad que Julieta fue con Charlie, pero Francisca rompió una barrera que no existía antes. Y es parte del episodio también, es parte de esta historia que se armó y es fantástica. Algo muy interesante fue que pues aquí teníamos a músicos hablando con músicos, entonces las preguntas y cómo abordaba Francisca muchos de los temas son muy interesantes porque tal vez como no músicos no pensábamos ese ángulo a una pregunta y Fran lo trajo de un modo perfecto. Yo sabía que estaban haciendo los capítulos y había sabido de cerca por otras artistas que habían sido conductoras y amigas que habían participado y me encantó la idea. Yo tengo buena onda con los Café Tacuba, es decir, previo a esta participación en el documental los he compartido con ellos, han tocado conmigo, o sea, tengo una relación de admiración y de colaboración genial y no podría haber elegido una leyenda latinoamericana más apropiada. O sea, como que de todas maneras creo que si tú me hubieras dicho elige así como una banda o un proyecto musical icónico de Latinoamérica, de Café Tacuba sería de los primeros que elegiría, sin duda. Entonces fue como un absoluto sí. Y nada, y después viajando con ellos allá fue súper lindo porque tenemos la mejor onda y de todas maneras recibí un súper buen feedback y mucho entusiasmo de parte de ellos de que estuviera haciendo ese rol. Entonces fue súper rico y súper cómodo y un proyecto muy natural, muy fácil y muy valioso, muy emocionante. Con Francisca pasó algo espectacular, que es estábamos en busca de otra persona y de repente apareció Francisca en el mapa, en la investigación, en la búsqueda. Che, mirá esta persona, mirá, toca en Los Ángeles, toca en México, gira por toda Latinoamérica, tuvo un gran disco con una repercusión impresionante. Hago contacto con la manager, sí, estoy llegando mañana a Argentina, ¿querés tomar un café? Vamos a almorzar. Entonces ya eso es como loquísimo, porque no te pasa, ¿viste? 2 días están estos tipos en Argentina, más amor todavía nos generó. No, y la conversación fue muy fluida, una persona que se toma las cosas muy en serio, muy apasionada y muy ordenada. Entonces con muchas ganas de estudiar sobre la banda. Lo primero que me preguntó es, bueno, ¿qué hace cada uno? José lo escribe, quiero leer todos sus libros antes de verlo. Entonces se tomó a pecho el estudio de la banda. O sea, por una parte, yo creo que sí refresqué la discografía de Café Tacuba, es decir, como que me dediqué a escuchar todo el material de ellos discográfico y como ubicarme como en la cronología y la mitología de la banda un poco, ¿verdad? Como refrescar un poco eso para tenerlo a mano en las conversaciones para poder realmente como hincarle el diente a todo el cuerpo de trabajo de ellos. Y por otra parte, no hubo tanta preparación porque también yo sentí que un poco el tono de la experiencia era fluir y conectar desde el lugar no solamente de anfitriona o admiradora de este proyecto, pero también como colega que también crea, que también está en proceso de desarrollo y que es una generación o más joven de alguna manera, ¿verdad? Entonces es importante para mí también aprender de ellos, conocer su historia. Y hay una curiosidad y una inquietud como muy espontánea y natural que también va guiando esas conversaciones y no quería como volverlo tieso, ¿me cachai? Como esto es a nivel muy interno. Y aparte, además de eso, tenía todo el apoyo y la ayuda de un equipo que de seguro fue guiándome y dirigiéndome en la medida que avanzábamos y hacían falta ciertas cosas o refrescándome la mente o cosas así, ¿cachai? Entonces no fue tan necesaria una preparación así como tan profunda, pero sí, por ejemplo, pienso que con Joselo me leí algunos de sus libros para después entrevistarlo, que fue súper entretenido, que me encantaron, para después como realmente conversar con él con conocimiento, ¿verdad? De su interés por la literatura. Entonces sí hubo ciertas cosas que ayudaron a estar más ubicada y tener más material sobre el cual conversar, pero también es muy lindo que sucedan cosas espontáneas y que uno vaya conociéndolo sobre la marcha. Se lo tomó tan en serio que enseguida terminó el almuerzo y me dijo, para mí es un sí, me está dando la libertad de poder ir a visitar a un ídolo para mí, que es Café Tacuba, y lo nombro como uno, porque es la banda, no es que hay uno en particular. Entonces todo lo que pasa en escena es muy genuino, es ella realmente investigando a sus ídolos. Yo creo que una cosa espectacular que logró Fran es que ella es tan desfachatada en un punto
no deja que la solemnidad le gane, que llegó al set y desarmó enseguida esa cosa como a veces eso, solemne, de admiración y que tienen las escenas de BIOS, por una cosa inevitable, que es que en definitiva estás frente a una figura artística enorme a la cual admiras muchísimo. Me parece que ella logró, no me preguntes cómo, sobreponerse a eso y ponerse igual a igual, y tuvo una curiosidad súper genuina, sentido del humor, conectó, ella es súper empática y además tiene esto, Francisca, de que con cualquier persona que tiene al lado hace camaradería. Entonces vos íbamos a grabar y vos no te das cuenta quién era la host del episodio y ella era una más, y eso hace que te desestructure todo y se mete a la gente en el bolsillo, es la verdad. Es tan espontánea, tan única, que dijimos, esta mujer en 10 años va a tener su video, pero hoy tiene que ser entrevistadora. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón, pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. La historia de Café Tacuba comienza en Ciudad Satélite, el área suburbana del Estado de México donde nació el grupo en 1989. Por eso, para abrir este episodio de BIOS, elegimos ese punto tan emblemático en su trayectoria. Escuchen cómo fue entrar en la sala de ensayo donde Rubén, Meme, Joselo y Quique practican su magia. Viste, cuando uno llega, uno tiene a los ídolos, me parece, y a los músicos en un pedestal, que cuando los vas a visitar y te das cuenta que son 4 personas que llegaron de trabajar, se sacan sus cosas, desayunan un café, se sientan con la guitarra, con el piano, calibran todo y a trabajar, ¿no? Como que se ve esa cotidianidad. Me tenía muy nervioso, la verdad, porque fuimos donde hicimos gran parte de la grabación y gran parte de la producción. Fue en su casa de ensayos, que funciona como de casa, de oficina, de sala de ensayos, de archivo cultural de Café Tacuba, de headquarters, es de todo eso es un poco. Es muy interesante porque está en Ciudad Satélite, donde se juntaron, donde se criaron todos ellos, donde algunos de ellos todavía viven. Entonces te remonta mucho a que es una banda que no olvida sus raíces, ¿no? Y que no se crece, y que no es esta banda putrillonaria que se olvida de dónde está. Es una banda que está todos los días en contacto de dónde empezó. Entonces eso ya te pone, o sea, te hace sentir que realmente son las personas humildes, las personas reales que tú estás viendo ahí. Y a mí me da un poco de nervio y de miedo, porque además pasabas por los pasillos y veías, ya sabes, el cuadro de el póster o el flyer de la tocada de no sé qué año, y acá una repisa con todos sus Grammys, y acá están otro montón de libros que se ve que alguien leyó y lo van dejando ahí, y acá un rack con 7, 8 guitarras, y acá todos los contrabajos de Quique. O sea, se empieza a ver como una guarida de superhéroe, ¿no? Entonces vas viendo el traje y vas viendo dónde tiene lo no sé qué de qué villano que mató. O sea, es ese sentir, ¿no? Es ese sentir como de un museo viviente. Y al entrar, al principio estaba súper nerviosa, pues obvio, también. Es decir, yo entré y eran así como estos 4 músicos, ¿verdad? Que uno como que de alguna manera se crió escuchando. Que por lo demás son tan educados y caballerosos y respetuosos y atentos, que también de alguna manera estaba muy abierto siempre a que yo guiara las conversaciones y trajera ciertos temas sobre la mesa y como que iniciara esos diálogos. Pero yo te diría que en los primeros 5 minutos ya entramos en onda y empezamos a conversar y fluyó y fue increíble, y escuchamos música y tocaron y conversamos y tocamos temas de todo tipo, es decir, temas fáciles, temas difíciles. Aprendí cosas de ellos que también uno dice, wow, así como no se me había ocurrido que quizás Café Tacuba pasó por un tiempo difícil con la discográfica, o que los llevan a votar, o que no se consideran exitosos, o el rol que cumplió Chile también en la carrera de ellos, siendo un territorio que los apoyó desde un principio y como que permitió de alguna manera subsidiar el desarrollo, ¿cachai? De Tacuba en un momento.
Entonces fueron apareciendo cosas muy lindas y se fueron relajando también ellos, tal como yo, y toda la onda con el equipo filmando y técnico y todo también fluyó súper bien. Y después me estaba acordando porque me estaban preguntando cuándo se conocieron. Y yo creo que los conocí a ustedes hace como 10 años, a Meme y a Quique. Que tocamos juntos en Vive Latino, que me acompañaron en una canción, ¿se acuerdan? Claro. ¡Qué bacán! ¡Qué emoción! Pero la primera vez que nos vimos, estábamos Quique y yo en una tienda, una tienda vintage, de ropa vintage en Santiago. Y tú te acercaste a nosotros. ¡Ay, qué bueno! Nos saludaste. ¡Ah, ya me acuerdo! En Nostalgic. Bueno, product placement de Nostalgic, que tienen que borrar eso. No vamos a decir eso. Pero sí, en una tienda vintage. Ya me acuerdo. Vintage de ropa. Entonces nosotros, yo andaba buscando chamarras de cuero que eran como abrigos. Unas chamarras que usaba Titae, yo creo. Por supuesto, el más estiloso de los tres. Alguien de los tres, así y unas corbatas así gigantes. Que usaba Titae y nos dijeron, no, pues es ahí en esta tienda. Y ahí estabas tú y nos saludaste. Llegaste. Ay, qué bueno. Qué atrevida, me encanta. Ay, bien por mí hace 10 años, bien por mí. Sí, porque soy una fan. Entonces también estar acá así como con ustedes en su elemento, en su hogar, es muy emocionante. Y de hecho con la invitación para hacer esto fue muy bonito porque como que revisité la discografía de ustedes. Y yo siempre igual los nombro como un referente. Porque creo que tienen una carrera que a mí me gusta y me veo identificada porque es curiosa y es ecléctica y es lúdica y es libre. Y eso yo encuentro que son valores a veces que en la música, especialmente en la música latina, y si uno aspira a hacer algo como quizás también más popular o comercial, a veces eso se va perdiendo, como que uno no deja de explorar esas nuevas partes y tienden a no querer innovar, a no ser curioso, a no querer fusionar elementos, a no jugar, ¿cachai? A no tener sentido del humor. Y eso a mí me encanta su música. La encuentro como tan colorida, tan viva, como que uno escucha y hay tanta vida. Estaba en el avión, escuchándolo en la avenida y yo venía así como 2 de la mañana, todas las luces apagadas y yo en el avión así como porque fue revisitar muchas canciones muy todas diferentes, todas explorando diferentes facetas que uno tiene, y esa multidimensionalidad de su música me gusta mucho. Y además, para qué decir de la longevidad de la carrera, como que también uno sueña con hacer una carrera que es a largo plazo. Muchas veces el entretenimiento y la música es como éxito inmediato y uno está en esto porque es la carrera de la vida de uno igual, y eso es muy emocionante, como 30 años de carrera. Café Tacuba, cuando salen su primera tocada es en El Hijo del Cuervo hace 30 años, porque ellos al venir de Ciudad Satélite, Satélite es un condado, digamos, que no pertenece al área metropolitana de la Ciudad de México, pero es del Estado de México, ¿no? Entonces es de otro estado. Entonces, hace 30 años, antes de que la Ciudad de México y la mancha urbana creciera tan grandemente, Ciudad Satélite pues, estaba lejos, ¿no? O sea, como que se consideraba como desconectado. Entonces no invitaban a bandas a tocar a la Ciudad de México, no invitaban a bandas de otros estados, porque decían, pues, si son de otro lado, no van a tener un following, no van a tener gente que los quiera ver en la Ciudad de México, entonces no los inviten, ¿no? Entonces, el primero que les dio la oportunidad fue El Hijo del Cuervo, que está además en el centro de Coyoacán, ¿no? Es un lugar al que yo en la universidad y en la preparatoria y todo esto fui muchas veces con mis amigos, y sabías que ahí había tocado Café Tacuba, pero como que lo veías lejos y distante, y fue en estos tiempos increíbles donde las grandes bandas tocaban en todos lados y no nos tocó a nadie, ¿sabes? Entonces era como muy mística esa situación, y poder regresar con ellos, que no habían vuelto a tocar en El Hijo del Cuervo, sino 30 años después, fue un momento muy emotivo para ellos, y ellos lo sintieron, porque ellos llegaron muy nerviosos. O sea, Café Tacuba, banda que toca en estadios y en arenas, y creo que esto también a ellos los hizo sentir cómodos y alegres y también humildes ante la situación de que estaban regresando a tocar en el primer lugar que tocaron como Café Tacuba, ¿no? Algo que pasó muy loco en El Hijo del Cuervo es que tratamos de controlar primero la capacidad que tenía El Hijo del Cuervo en un lugar muy chiquito, ¿no? Entonces tratamos primero que haya, poca gente, ¿no? Un lugar controlable, que no se tiren a la banda, porque
si se nos iba de las manos, realmente se nos iba de las manos. Y en un momento realmente se nos va de las manos porque la gente alrededor empieza a decir, che, está tocando Café Tacuba. Se empieza a acercar gente y empieza a entrar. Sí. Che, déjame pasar. Y yo en la puerta tratando de controlar a la gente, se llenó. Sí. En un momento lo miro a Leo y luego me dice, bueno, ya está, o sea, déjalos pasar porque estás tratando de bancar a 30 personas. El final del Hijo del Cuervo es el lugar repleto cantando por ellos. Esa noche, en el Hijo del Cuervo, también fue muy emocionante, porque era un concierto, y eso lo digo desde un lugar como artista y como fan, ¿verdad? O sea, estar ahí con ellos, con, no sé, 50 personas, 80 personas, y tenerlos así a dos pasos más allá tocando un concierto para nosotros, fue muy especial, fue muy emocionante, lo dieron todo, entregaron todo, todos sudaban, todos saltábamos, o sea, fue como muy emocionante. Además de Rubén, Meme, José, Kika y por supuesto nuestra anfitriona Francisca, dos figuras que iluminan este episodio de BIOS son una de sus fans y colegas más famosas y un legendario productor musical a quien bien podríamos definir como el quinto Tacuba, Natalia Lafourcade y Gustavo Santaolalla. Natalia yo creo que aportó como una... Luz. Dulzura. Total. Vos la conocés y la ves y es dulzura pura. Sí. Y ayuda a revelar y a sacar afuera la dulzura propia de Meme, ¿no? Digo, también en eso funciona, funciona como en espejo y abre de una manera Meme, que es un tipo un poco más tímido y más retroaído y demás, y lo saca afuera de una manera que es como de las mejores escenas que tenemos, me parece. Que es todo mérito en algún punto de Natalia, ¿no? Sí. Porque Meme es muy introvertido. De hecho, me había llamado Meme la noche anterior. Sí. No sé si recuerdan esto, chicos. Me llamó la noche anterior y me dijo, che, no me siento cómodo, no entiendo bien qué vamos a hacer con Natalia. Y le digo, son dos músicos que se van a juntar a repasar lo que hicieron juntos. Y fue Natalia la que agarró esa llave y le dijo, Meme, cantemos lo que hicimos juntos, cantame la canción que sabes que me gusta, yo te voy a cantar la canción. Ahí se generó una dinámica muy personal donde las cámaras desaparecen y donde sucede la magia que se ve en BIOS. Sí, somos testigos de ahí de un momento muy íntimo entre ellos, ¿no? Así de una gran conexión artística. ¿Vas a tocar o qué? No, tú tócame. No, vamos. Cantemos una canción. ¿Podemos cantar una canción, señor director? Sí, claro. A ver si me sé alguna yo. No, canta la de Aviéntame. A ver por la guitarra. Ah, bueno. Y esa te la super vas a saber. ¿Sí o no? Sí. ¿O ya te puse en aprietos feos? No. O sea, digo sí, pero a eso venimos, ¿no? En el caso de Natalia, bueno, creo que la escena habla por sí sola. Me parece que hay una química, un entendimiento entre ellos dos que creo que de todas las escenas que vi, de todas las biografías que hicimos hasta el momento, es la escena más viva. No puedo creer cómo trasciende la pantalla lo que está pasando ahí, lo espontáneo que es. Y lo sensible que es Meme a tal punto de escuchar una canción que ya había escuchado muchas veces, cantada por Natalia nuevamente en vivo, y que se le caigan lagrimones por escuchar esa canción. O sea, es un tipo que habla de una sensibilidad única, de un talento increíble y de una bondad fantástica también. Pocas veces se puede retratar así la relación de colaboración de dos artistas, me parece. Y otra escena espectacular es cuando están en Los Ángeles, en el estudio de Santaolalla, que laburan en el MTV Unplugged, pero también hacen como una escena de cintas encontradas, de grabaciones encontradas, y tenemos el privilegio de revelar 3 temas inéditos que quedaron fuera de Sino, que creo que hasta ahora de todos los hallazgos que tuvimos en las BIOS, a nivel volumen por lo menos, este es el mayor, y es muy gracioso que Santaolalla como que en un momento dice tipo, chicos, a ver. La cámara acá, sí. Claro, está la cámara acá y estamos tipo mostrando todo, ¿entendés? Rescatémonos. Eso fue hermoso. Nosotros viajamos con Francisca Valenzuela, las dos del capítulo, y Meme, a Los Ángeles a verlo a Gustavo Santaolalla y a Aníbal Kerpel, porque ellos estaban en ese momento trabajando en la edición del nuevo MTV Unplugged, y un poco era tener ese acceso, un poco se ve en el documental, el nuevo MTV Unplugged, y viajamos para eso. Después en la escena pasan otras cosas como, viste, los inéditos del disco Sino,
donde de repente encontraron un cassette hurgando en cajones y aparecieron 3 temas inéditos que están espectaculares y que la banda encima, Meme revisando esos cassettes, dijo, pará, próximo disco tengo que meter esto. Oigan, estamos aquí en su estudio, Sí. en Eco Park. Y estamos ya. Estamos ya. Bien. Estamos ya. Y estamos... Qué lindo este estudio, que vengas a visitar este estudio, porque acá siempre hay demasiado ambiente masculino. O sea, falta la presencia de nadie. Bueno, ¿no? Aunque feliz. hemos hecho, la verdad que hemos trabajado también con Julieta Venegas. Pero por supuesto, con yo Juana soy Molina, gran fan del con buen Erika invento que hicieron García. ambos, ¿no? Trabajaron, es de mi disco favorito de la música latina, pero así, Bueno, total, me lo sé, o sea, me sé así la base de disco. Pero la verdad que no tenemos tantas posibilidades de tantas visitas, así que muy contento de que estés visitando. Ay, muchas gracias. Un honor estar aquí conversando con ustedes y desmenuzando y explorando algunas canciones de Los Tacuba. Y esta semana hemos estado conversando con los chiquillos y hemos hablado mucho también de ti y del rol de ustedes con los Cafeta y cómo ha sido una relación de tantos años y es una relación, como una simbiosis y una sinergia importantísima. Increíble. De mucho tiempo. Maravilloso, con el artista con el que más hemos trabajado más tiempo. O sea, tenemos realmente una sociedad, una unión así que no la hemos tenido con ningún otro artista. Qué importante, qué bonito. Sí, es impresionante. Bonito. Toda la carrera, o sea, desde el principio, comienzo, desde haberlos visto tocar en una feria que había, la Feria del Libro del Chopo, donde yo los vi por primera vez allí, con unos instrumentos muy primitivos, con un sonido también muy primitivo, y después pasando por todo lo que fue establecer una relación con ellos, de alguna manera ganarse la confianza de ellos, porque en ese momento igual nosotros no teníamos tanto renombre todavía como productores, ¿viste? Solamente había producido realmente a otro artista que era León Gieco. Wow. ¿Okay? Era el único artista que, aparte de las cosas mías, que yo producía. Y cuando fui a México a mediados de los 80, por alguien que me llevó para hacer una grabación, pero un grupo más pop, ¿no? Pero yo vi que había una escena muy fuerte, que estaba pasando algo ahí en México impresionante, en mitad de los 80, y que no era casual, que tenía que ver un poco también con la realidad, digamos, geopolítica y del momento, ¿viste? Porque venía de la Ciudad de México, por ejemplo, haber tenido prohibición de conciertos de rock durante años. Y ahí a mediados de los 80, bueno, no solamente se levanta esa prohibición, sino que, bueno, se fractura el PRI, aparece el PRD, ¿no? Aparece TV Azteca. Se empezó como a abrir todo, ¿viste? Y no por casualmente surge toda esta movida nueva, que a mí me recordó mucho a lo que pasaba en Argentina cuando yo comencé. La vibración de la movida, ¿no? Con algunas, considero yo, con algunas mejorías todavía de lo de Argentina, porque una de las cosas que para mí me llamó la atención muy positivamente era la búsqueda esta de la identidad, que fue algo que a mí siempre me acompañó desde el principio en Argentina, porque yo tenía una banda que se llamaba Arco Iris, que precisamente fusionábamos folclore argentino y latinoamericano, y éramos vistos medios raros por la inteligencia así del rock, digamos, ¿no? Pero ahí en este momento en México, con grupos como Maldita, como ellos, todo eran como grupos que realmente buscaban en la cultura de ahí de hacer un rock o una propuesta de música alternativa, digamos, pero con raíz, con identidad. Y ahí en ese contexto fue que los conocimos y fue impresionante. No, porque yo, no sé, yo lo vi desde el momento que los vi, me di cuenta que eran muy, muy, muy distintos, muy especiales. Fue maravilloso estar con él en su estudio, en realidad. O sea, suena muy meloso lo que estoy diciendo y quizás cursi, pero en verdad sí. Fue muy, porque era un estudio así como totalmente vivido, o sea, cero pose, súper natural, súper rico. Llegamos un día en la mañana, estuvimos ahí un par de horas trabajando en un unplugged. Yo estaba así como de sombra, ¿verdad? Observando y conversando con ella acerca de lo que estaban haciendo de la mezcla, conocer un poco también la relación entre ellos. Él ayuda a tomar decisiones que estéticamente, editorialmente, permiten a la banda tener cierta coherencia y como continuidad a lo largo del tiempo. Y tener a alguien así que está velando por el bienestar de la banda, del proyecto, es increíble, y efectivamente lo hace como un Quinto Tacuba. Santaolalla es el guardián un poco y es el que los potencia
y el que le sabe poner reglas y límites a la banda. De hecho, hay archivos muy lindos en el documental donde él está diciendo, esta canción va como está, pero esta la sacamos del disco, chicos. No es el concepto. O por ejemplo en Re, que le trajeron 20 y pico de canciones y Gustavo dijo, van. Y la banda dice, bueno, ¿cuáles son las que van? Todas. El segundo disco tiene 20 y pico de canciones. Y un tipo que estuvo peleando para que esta banda firmara 2 años. Santolaya los vio tocando en la Feria del Chopo con instrumentos muy caseros y dijo, esta banda la voy a hacer firmar. Tardó 2 años en convencer a la banda, que eran unos pibes que lo único que querían era tocar, tomar cerveza y volver a su casa y seguir tocando y estudiando, porque no se veían ellos músicos, y a la compañía. Entonces realmente eso, un guerrero, ¿no? Pero tiene una voz de mando clarísima. O sea, habla Gustavo y los 4, silencio a escuchar al Jedi, ¿no? Nos besamos bailando en medio del lugar. La música lleva llegando al último compás. Miradas en silencio. ¿Y quién lo iba a pensar? Que después de este primer baile me iba a enamorar. No sé cómo lo han hecho por 30 años. Una banda, hablábamos ayer, cómo uno preserva las relaciones de una banda por 30 años y cómo uno sigue sintiéndose conectado y con ganas de seguir adelante. La música. La música, la creación. Yo creo que eso que mencionas en nuestra época era un poco más difícil de encontrar en los grupos y en los músicos, porque también el tiempo era mucho más lento. Claro. Ahora hay tanta información y las cosas suceden con tanta rapidez que creo que no hay opción y tienes que estar evolucionando, tienes que estar cambiando porque, me imagino lo difícil que debe ser para los músicos que comienzan, los músicos jóvenes, también encontrar un lugar de dónde partir, porque seguramente pueden tener una idea y un año más tarde ya esa idea puede ser caduca. En cambio en nuestra época era más relajadito. y sí nos encantaba estar como reinventándonos y estar haciendo cosas diferentes. Nos gustaba mucho la idea de retar al público. Eso nos uno impulsaba. siente eso, uno siente esa provocación rica, una provocación rica, porque también se trata al auditor como alguien inteligente. Sí, era algo como que con lo que estábamos en contra, porque en aquella época, igual sigue sucediendo, como que los medios trataban de gente tonta al auditorio. Sí, claro. Entonces nosotros decíamos, no, claro que no es así, o sea, y hay que retarlos, ¿no? Entonces eso nos emocionaba. Pasaron 30 años, Café Tacuba sigue en vigencia lanzando nueva música y tocando en escenarios de todo el mundo. Y no caben dudas de que su legado vivirá por siempre. Este episodio de BIOS es testimonio de la huella imborrable que dejaron en la cultura latinoamericana, pero ¿cómo marcó hacer esta biografía al equipo de Nat Geo que trabajó delante y detrás de cámaras? Personalmente me llevo como que esos 4 o 5 momentos y el descubrir, el sentarnos en las entrevistas uno a uno con cada uno de ellos y verlos hablar durante horas y darnos su punto de vista de diferentes modos en su carrera y luego en tu cabeza, ¿qué pensaba Meme de este momento? ¿Qué pensaba Rubén? ¿Qué pensaba aquí? ¿Qué pensaba José? O sea, tener 4 diferentes y muy importantes perspectivas de un mismo hecho fue bastante interesante y revelador, ¿no? Creo que llegamos a un momento muy interesante para hacer este documental porque es un momento en donde realmente pegaron la vuelta. Como banda, por primera vez son independientes porque empezaron a entender que el negocio de la música ya es más digital, ¿viste? Y se puede autofinanciar.
se tomaron un tiempo, volvieron, acomodaron sus egos. Entonces lo que ves es eso, ¿no? Como un hermoso momento de una banda que está muy sana. Y a mí me sorprendió, porque en lo que se ve afuera, y ellos te lo dicen, vos ves tipos que no se saludan, que vos pareciera que está todo mal entre ellos. Y realmente cuando te vas acercando te das cuenta que no, todo lo contrario, lo que hay es un exceso de respeto, si querés. Y eso me pareció como todo un aprendizaje. Aprendí que cada uno tiene su propio camino en la música y que hay que defender ese camino. Hay que creerle a ese camino y esa identidad, y que todos tenemos nuestra visión y hay espacio para él, ¿verdad? Yo creo que me sentí muy inspirada con la autenticidad de Tacuba, de Café Tacuba como una banda, y que ha seguido siempre sus sueños y sus intuiciones. Y a veces a mí me pasa que yo dudo mucho de eso conmigo y sentir eso de parte de ellos, que al final el perseguir esa hebra de inspiración, de curiosidad, de creación, eso es lo que los motiva a ellos, ¿verdad? Y de ahí viene su curiosidad por su cultura, por sus canciones, por el amor, por la familia, por la sociedad, por todas estas cosas, por los libros, ¿me entendí? O sea, muchas de sus canciones están basadas en libros. Hay una gran como inspiración tomada de la literatura. Todas esas cosas, yo decía, yo siento esas cosas. Qué rico que las siento validadas también y reflejadas aquí con este grupo humano que yo admiro tanto, ¿verdad? Y hay una posibilidad para que todos tengamos nuestra propia voz y propio proyecto, y hay que perseguirlo nomás y ir construyéndolo como canción a canción, línea por línea. Y yo creo que si bien uno quizás racionalmente a veces sabe eso, al compartir con ellos y estar en estos espacios tan especiales, se sintió como muy, muy coherente. Fue muy emocionante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de BIOS, dedicado a los legendarios Café Tacuba. Hay muchos más íconos latinoamericanos con historias extraordinarias. Prepárate para descubrirlas muy pronto en la pantalla de Nat Geo junto a BIOS, vidas que marcaron la tuya. Soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de BIOS.